La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Con 2,5 millones de suscriptores, Academia Play es el principal canal de YouTube de divulgación histórica, en lengua española por lo menos. Tienen presencia en otras plataformas como Facebook, Instagram o Twitter, pero es en YouTube donde dan el do de pecho. Se trata de una empresa muy joven, tiene poco más de un lustro de vida y nació gracias al empeño de Javier Rubio Doncé, un arquitecto madrileño aficionado a la historia. Gracias a las buenas dotes que Javier tiene para el dibujo, allá por el año 2015 sus vídeos, que estaban en aquel entonces hechos de forma artesana y los hacía en sus ratos libres, empezaron a hacerse virales de un modo espontáneo. Javier tocó una tecla muy específica, consiguió que gente de todas las edades y de todo el mundo hispanohablante se interesase por los acontecimientos históricos. Aquello Javier vio que tenía futuro, así que aparcó el AutoCAD y se asoció con José Manuel Pastor, un empresario con varios años de experiencia en Internet. Poco después, Academia Play se transformó en una empresa, una genuina startup digital con muchísima ilusión y todo por hacer. Así arrancó su exitosa andadura por la red, que aún está muy lejos, lejísimos de concluir. Hoy la empresa la componen una docena de personas, tanto ilustradores como guionistas, que desde su estudio de Madrid cuentan historias ilustradas para todo el mundo sobre todo tipo de temas históricos. Cuentan además con la asesoría de historiadores de prestigio como Fernando García de Cortázar, Enrique Moradiellos o Alberto Garín, que colaboran con regularidad en el canal preparando guiones sobre diferentes temas que dominan. Incluso la Real Academia de la Historia, una institución muy antigua, fundada en 1738, les ha encargado algún que otro vídeo. Así que hoy, 6 años después de su nacimiento, Academia Play se ha consolidado ya como una cita ineludible para los aficionados a la historia, y no solo en Internet. Su éxito ha hecho posible que el nombre de Academia Play lo estemos viendo también en la portada de algunos libros de papel, que se han convertido en superventas instantáneos. La historia como nunca antes te la habían contado, lanzado hace ya 3 años por la editorial La Esfera de los Libros, ha tenido nada menos que 11 ediciones hasta la fecha. Junto a ese han llegado otros títulos como La Historia de Occidente en 64 capítulos o La Historia de España como nunca antes te la habían contado, también bendecidos por el éxito en las librerías. Vendrán más en el futuro porque hay mucha sed de aprender historia. Pero no se han quedado ahí. Este mismo año han entrado en el ámbito educativo a través de una novedosa aplicación para teléfonos y dispositivos móviles, tanto iOS como Android, que permite a los estudiantes de bachillerato complementar la asignatura de Historia de España siguiendo rigurosamente el temario oficial. La aplicación, que está muy bien hecha, incorpora texto, vídeos y audios, una receta multimedia que es infalible para el aprendizaje. Pues bien, para hablar de Academia Play y del modo en el que ha revolucionado la forma en la que aprendemos historia en los tiempos de Internet y de los teléfonos móviles, visita hoy la Contrahistoria el alma mater de todo este invento, el alma mater de Academia Play, Javier Rubio Doncé. Nos desgranará a lo largo de la próxima hora las claves del éxito de esta iniciativa y aprovecharemos, ya que está aquí, para hablar sobre el desafío de divulgar historia a través de este medio. Tengo frente a mí a Javier Rubio, que es el alma mater y el director y el dueño también de Academia Play. Academia Play, para los que no lo conozcáis, es un canal de YouTube muy famoso que tiene en torno a 2 millones de usuarios, de suscriptores, mejor dicho, usuarios, es decir, visualizaciones tiene muchísimas más a lo largo del mes. No sé exactamente 2 millones y cuánto, pero esto nos lo va a decir Javier ahora. Tiene este canal unos 5 años y pico de existencia, no sé si ha llegado a los 6, y esto da una sensación, es una sensación desde hace muchos años, porque ha conseguido algo que parecía imposible, y era hacer interesante la historia para los niños. Es un canal que no es infantil, ni mucho menos, pero a los niños de 10, de 12, 14 años, 14 años ya son jovencitos, les gusta muchísimo Academia Play y lo utilizan en muchísimos colegios, tanto de España como de América, para dar clases los profesores. Muy bien, pues ya te he hecho la presentación oportuna, Javier.
¿Qué tal, Fernando? Pues muchísimas gracias de estar aquí junto a tus contraescuchas. Es un placer que me invites a tu programa. Ya he estado algunas veces contigo, pero en los vídeos esos callejeros que sueles hacer, pero nunca he estado aquí de cuerpo presente y de micrófono presente en tu Hoy es contrahistoria o contra... Hoy es contrahistoria. Contrahistoria, vale. Estamos en un sitio más estupendo. Este programa lo estamos haciendo desde La Gomera, lo hacemos desde la ciudad de Hermigua, la villa, mejor dicho, Hermigua, que es una especie de villa paradisíaca que hay al norte de La Gomera. Y me encanta, ya es la segunda vez que vengo. Y Javier es la primera. ¿Qué te parece a ti esta isla? Pues la verdad que lo estamos pasando muy bien. Es una isla preciosa. Yo había estado en Tenerife. Y bueno, ayer estuvimos en Tenerife viendo el Teide, que yo ya lo conocía, pero ayer pasamos aquí a La Gomera, una isla muy bonita. Hemos comido almogrote. Que es una maravilla. A mí no me ha sentado muy bien no el estómago, claro, he tenido que comprar un poco de Almax y tal, pero bueno. Vienes aquí con ese estómago madrileño que tienes, que no estás hecho para las delicatessen y te pasa lo que te pasa. Cierto. Bueno, les comió algo de almogrote, le sentó un poco mal y yo me comí el resto, que a mí me ha sentado estupendamente. Bien, no te he citado aquí en la biblioteca del Centro Cultural de Hermigua para hablar de divulgación histórica a través de las redes. No solo a través de la radio online, que es esto, sino también a través de YouTube. Por cierto, ¿cuántos suscriptores tenéis? Pues ahora mismo tenemos 2.500.000 y pico, no lo sé muy bien. 2.050.000 a lo mejor, sí. Más de 2 millones y medio. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues esto empezamos en 2015. Bueno, yo previamente ya había... Esto llega un poco de casualidad. Yo soy arquitecto de profesión, trabajaba de arquitecto en el estudio de arquitectura de mi padre y un buen día hice un vídeo que fue un éxito pero inesperado totalmente. Yo era un vídeo que hice por totalmente... No buscaba nada, lo hice por placer, por hobby, me gusta dibujar y era un vídeo político. Y pues ese vídeo lo subí en una cuenta anónima, lo subí a YouTube, lo paso a un par de amigos por WhatsApp y no me esperaba nada, pero al día siguiente, el día anterior me fui a cenar con unos amigos y al día siguiente me despierto y veo que lo que está compartiendo media España, ese vídeo, lo están compartiendo en Facebook, en Twitter, lo ponen en la tele. Desde esa cuenta anónima me hago una cuenta anónima en Twitter y me empiezan a contactar periodistas, quedo con periodistas, con políticos y bueno, les había encantado y les pareció una herramienta... Todo esto sucedía en 2015. En 2015, hace 6 años. Sí, como en febrero de 2015. Y bueno, pues a raíz de eso pues empiezan a contactar conmigo de periodistas, empresas, políticos y yo empiezo a hacer vídeos. Pues los hacía como buenamente podía, después del trabajo, los hacía los fines de semana, pero me empiezo a dar cuenta de que cada vez tengo más volumen de trabajo. Y en 2015 estaba con un amigo mío, José Manuel Pastor, alias Josete. Gran tipo, por cierto, gran tipo. Y estaba pues en Javea, estaba en mi casa invitado y una noche... Gin Tonic tras Gin Tonic surgió... No digas eso, Javier. Van a pensar que Academia Play tiene un origen etílico. Tiene un origen etílico, lo tiene. Y el resultado no ha sido las nada ideas etílico. Etílicas a veces son muy peregrinas, pero a veces dan buenas ideas. Y no esa vez tuvimos una buena idea. No lo probéis en casa. Las ideas etílicas suelen ser, por lo general, ideas de casquero. Un Gin Tonic tampoco pasa nada. Pero uno tras otro ya sí empiezan a pasar cosas. Bueno, pues se nos ocurrió, oye, ¿por qué no profesionalizas esto? Me sugirió Josete. Y bueno, le hice caso. Y bueno, él venía del mundo online, había creado varias empresas online, algunas las había vendido. Y bueno, tenía cierto éxito empresarial y sabía cómo funcionaba la empresa y sabía cómo funcionaba Internet. Entonces, pues a mí me venía muy bien un socio así. Entonces me alié con él, creamos Academia Play SL ese año y contratamos a nuestro primer empleado. Y seguimos con esos vídeos que hacíamos empresas, pero a la vez creamos un canal. En vez de político, a mí me gustaba mucho la historia. Además, nos sugirieron que los canales de historia o de otro tipo de canales, no tiene que ser de historia, pero los canales, más bien lo voy a explicar al contrario, los canales políticos los anunciantes no entran, porque son canales que pueden ser polémicos y no les gusta tanto entrar. Puede haber anuncios, pero te pueden bloquear un montón de temas. Entonces preferimos no hacerlo político, por si era muy polémico. Yo creo que eso no es verdad, porque a día de hoy tú hablas de cosas políticas, yo creo que te monetizan. Pero bueno, a mí me dijeron que eso no
que eso no iba a funcionar, entonces que mejor que lo hiciese de historia. Y a mí me parecía una idea estupenda porque me encanta la historia y creamos Academia Play, que en un principio no solo fue de historia, también colgábamos cosas de cine, era un canal divulgativo, colgábamos temas de literatura, de cultura ciencia, general, cultura general, entretenimiento también, y bueno, algunos vídeos empezaron a funcionar, en Facebook funcionaron unos vídeos de un tipo, porque en esa época crecimos también muy fuerte en Facebook antes que en YouTube. Lo que pasa es que Facebook luego se cargó el algoritmo y es una red social en la que apenas crecemos. Tenemos si pagas, publicamos, creces, sí, ¿eh? Claro, si pagas creces, sabes la historia, pero ya no, como no nos daba la gana de pagar, pues no crecemos. Y tenemos los mismos seguidores, que son 2 millones, que no está nada mal, pero los mismos que teníamos hace 3 años, o sea que apenas crecemos. Bueno, pues en Facebook las píldoras cortitas, por ejemplo, uno que teníamos de la tabla de multiplicar del 9, un vídeo de 1 minuto, sin voz, sin locución, pero era muy instantáneo. Tú ibas haciendo scroll en el móvil y ese vídeo, pues no sé por qué, en Facebook pegó un petardazo que se fue a 30 millones de visitas. En YouTube funcionaban otro tipo de vídeos. Nos dimos cuenta que funcionaban los vídeos con una locución, vídeos largos, vídeos trabajados, y el que recuerdo que empezó a funcionar muy bien fue el de la Revolución Francesa. Entonces empezamos a hacer vídeos de ese estilo, un poco más currados, de 15 minutos, y ahí fue cuando dimos con el formato. Y en YouTube también empezamos a crecer, y ese es el estilo que hacemos, de vídeos de historia, píldoras de unos 15, lo más que hemos hecho es un vídeo que hicimos contigo de Israel-Palestina, que nos fuimos y casi con Garín, sí. Perdona, que nos fuimos casi a 30 minutos, pero vamos, eso no es lo normal. Preferimos que el formato sea de entre... hemos hecho vídeos de 5 también, pero entre 10 20 minutos. Está bien. La media de 15. Más largo ese de Israel y Palestina. Sí, hombre. Podría haber sido más largo porque el tema... de 3 horas, si quieres, pero vamos. Bueno, la cuestión es que yo os conocí en aquella época, creo que fue en 2016, más o menos. Me habló de vosotros nuestro común amigo Gonzalo Altozano y me dijo, ¿conoces Academia Play? Yo no había oído hablar. Miré en YouTube. Llevabais entonces pues 1 año aproximadamente y me quedé enganchado en los vídeos de historia. Yo soy aficionado, yo ya había empezado con la contrahistoria llevaba poco tiempo y recuerdo que dije, caray, esta gente está revolucionando porque crecíais una velocidad pasmosa. Cientos de miles de visualizaciones, yo cada vez que entraba teníais 100.000 suscriptores más y dije, caray, están estos 2 tipos, paisanos míos de Madrid, no os conocía todavía, os conocí poco después, que están haciendo una auténtica revolución en el modo de divulgar historia, sin necesidad de escribir libros, que esos vinieron después, ni de aparecer ellos, simplemente con dibujos, música y una locución sencilla. Y empecé a recibir todo tipo de buenos comentarios por parte de infinidad de gente. Pues mis hijos lo ven, pues yo me quedo bobo viendo uno tras otro, pues me decían que en México se habían convertido muchos de ellos en vídeos obligados de los profesores, lo mismo en Argentina, por supuesto en España. Me hablaban de gente jovencísima que no le había interesado la historia nunca, pero que los vídeos de Academia Play sí que se los veía. Total, que os hicimos una entrevista. Sí, recordarás a ti, a Josete. A partir de ahí ya nos hicimos amigos y las entrevistas a veces también se hacen amigos, ¿eh? Sucede. Mira, la cuestión es que ya nos hicimos amigos y a partir de ahí el crecimiento ya fue exponencial, recuérdalo. ¿Cómo? No sé, quizá fue algo un poco como yo empecé con la contrahistoria o con la contracrónica, que no hubo nada planificado, simplemente empecé a hacerlo. Sí. Vosotros tampoco planificasteis nada. No planificamos Fueron saliendo nada. Las cosas. Empezamos a rodar y que es como funcionan al final la mayoría de los proyectos buenos. Echas a andar y al final, a base de prueba y error, vas encontrando un poco el camino, y eso es lo que hicimos nosotros. Y bueno, tú antes has dicho que los vídeos son para niños, y eso no es del todo cierto. Pero los vídeos, por ejemplo, para que se considere un canal infantil tiene que tener más del 15% de audiencia menor de 18 años. En nuestro caso es un 4%, o sea que sí que hay un 4% menor de 18 años, pero fundamentalmente nuestro público, aunque tenga nuestro canal... Se ha ido haciendo adulto cada vez con el tiempo. Sí, con el tiempo. Al principio era un poco más... Al principio los vídeos que publicamos quizá eran un poco más ñoños, más de entretenimiento, pero es verdad que con el tiempo ya nos ven... Bueno, nuestra edad media a lo mejor está en 30 años, o sea que no es un público joven, pero no es un público infantil, ni mucho menos. Otra cosa que habéis hecho y que a mí me gustó desde el principio, hace unos 5 o 6 años se pusieron de moda los famosos vídeos de la manita. Es decir, que parecía una manita dibujando, Videoscribe, que es una aplicación británica, creo, yo la he utilizado en alguna ocasión,
que nada, pues metes un dibujo y aparece una manita, puedes elegir el tamaño de la mano, femenina, masculina, el tipo de bolígrafo, en fin, se pusieron muy de moda. Ahora parece ser que eso ha cedido un poco ya, pero en vuestro caso lo que yo veía es que no eran dibujos de librería, que teníais una línea propia. Claro. Yo es lo primero que pensé, aquí detrás hay alguien que sabe lo que está haciendo. Sí. No es un aficionado. Exacto. O sea, yo descubrí ese programa, en efecto, y me pareció un programa muy interesante, pero yo no estaba dispuesto a coger imágenes de librería porque entonces no diseñas una línea, no creas una marca, no creas un estilo. Entonces a mí lo que me preocupó es de buscar un estilo de personaje, un estilo de línea, de colores, una manera, un procedimiento para que fuésemos reconocibles y para que la gente viese un vídeo y diga, esto es Academia Play, y no es una cosa que bueno, la gente habrá visto muchos de esos vídeos, a veces me mandan a mí, hey, esto sois vosotros, tal, porque sale una manita dibujando y porque utilizan los mismos programas que utilizamos nosotros. No, pero yo lo que me preocupé muy al principio, ya desde el primer vídeo, es voy a ver estilos de personajes, me vi Los Simpsons, me iba como a librerías de personajes y al final pues me creé un estilo de personaje. Y a los ilustradores que fueron pasando, bueno, ahora somos, en principio contratamos a una persona, pero ahora a día de hoy somos, bueno, ilustradores, somos como 6 ilustradores, pero somos 12 personas en el equipo, 12 fijos, luego hay muchos colaboradores externos. Pero bueno, yo me preocupé de crear una línea de personaje y de que fuese reconocible, y todos los ilustradores que tenemos en Academia Play a día de hoy saben hacer ese tipo de ilustración, que básicamente muchas veces nos pregunta la fórmula, pues todo lo dibujamos con Adobe Illustrator, que es un formato vectorial, y ahí hacemos todos los dibujos en tablets gráficas y luego esos los exportamos a otros programas, como por ejemplo VideoScribe. Tú le dices, acotas el tiempo, dices, oye, dibújame esta ilustración en 10 segundos. Entonces vas pues cuadrando con la locución y luego lo llevas a otro programa de, por ejemplo, Adobe After Effects, le metes efectos y luego ya pues lo musicalizas, le pones efectos de sonido y ya pues bueno, te en queda el vuestro caso resultado tenéis auténticas producciones audiovisuales. Vamos, yo que he participado en alguno de los vídeos desde hace ya un tiempo, que os he redactado guiones, en algunos casos os los he colocutado y he visto cómo trabajáis cuando nos metemos en un vídeo, vamos, parecemos Stanley Kubrick ahí en cada detalle. Sí, y nos falta localizar exteriores, poco menos. Totalmente, y además yo soy un poco como tú, yo soy un obseso de la perfección, y a mí no me gusta subir un vídeo y me da muchísima rabia subir un vídeo y que de repente me digan, oye, es que te has equivocado aquí en esta fecha o en este. Yo bueno, te me equivoco tanto, en una tilde y vamos. Sí. Te molesta tanto que si alguna vez hay alguna equivocación, por minúscula que sea, que yo te he dicho, déjalo, no importa, una tilde, ¿no? Tú has dicho, no, lo bajas y lo vuelves a subir con la corrección. Bueno, a lo mejor una tilde, pues todavía me pienso si lo dejo, pero, por ejemplo, un vídeo de la Primera Guerra Mundial, me acuerdo que lo subimos, bueno, lo hemos llegado a subir hasta 2 veces ese vídeo, luego encontré otro error, pero tenía los colores de la bandera de Francia cambiados, y cuando me di cuenta digo, no lo puedo dejar así, esto hay que cambiarlo, es que no es la bandera de Francia. Pues, esos pequeños detalles, ese perfeccionismo puede parecer una tontería, pero al final el nivel de tolerancia a los defectos debe de ser muy bajo. En cualquier proyecto, de cualquier tipo, no solo audiovisual. Los audiovisuales son los que nos afectan a nosotros, pero cuando dicen, a mí me lo dicen a menudo, ¿qué perfeccionista eres? Tengo que serlo. Yo me preocupo de lo malo porque lo bueno ya actúa por sí mismo. Ya está. Entonces, tengo que ir al detalle. Se me puede pasar, evidentemente, pero procuro que no suceda. Porque en el momento en que el umbral de fallos lo pones muy alto, van a suceder fallos, pero van a ser pocos. Si lo pones muy bajo, es el imperio de la chapuza. Sí. A ver, hay que tener un alto nivel de exigencia. Hay mucha gente haciendo vídeos. También hay, bueno, nosotros nos distinguimos por hacer otro estilo de vídeo que no hace mucha gente, pero al final son vídeos que quedan para toda la vida y son temas recurrentes. Tú cuando subes un vídeo de la Edad Media, todos los años va a haber gente que se preocupe por saber cómo era la Edad Media. Y ese vídeo va a estar ahí para siempre, no es un vídeo de actualidad. Y tiene que estar perfecto porque al final mucha gente va a acudir a él a lo largo del tiempo, y si tú vas todo el rato metiendo pequeños fallos y la gente se va dando cuenta, al final la gente lo nota, la gente no es idiota. Y nosotros tenemos un alto nivel de exigencia. Todos los guiones, bueno, a lo mejor un vídeo tardamos un mes en hacerlo, pero la fase de guión, que ahora en un principio los hacía yo los guiones, pero ahora solemos también encargárselo a historiadores profesionales o a divulgadores que sepan de lo que está hablando, que controlen del tema. Luego ese guión
bueno, lo reviso yo, reviso todos los datos, todas las fechas, pero luego se lo paso a otros 2 historiadores para que le den una vuelta y para que detecten si hay algo que no les encaja. Y yo tengo un alto nivel de exigencia. Luego todas las ilustraciones, que los ilustradores al principio peinan Google buscando ilustraciones que puedan encajar, luego yo me las reviso todas. Los mapas es la cosa más complicada, que cuando se van sucediendo mapas. Bueno, el vídeo de Israel-Palestina fue una auténtica locura. Es que la historia es una locura. Es una locura, y yo se lo iba pasando a Garín todos los mapas, y Garín es otro perfeccionista, vamos, tremendo. Ya le conocerás bien. Le conozco bien, sí. Y los oyentes de la contrahistoria le conocen mejor todavía. También, sí. Bueno, pues Garín no perdona una. Y yo, pues, de hecho, estuvimos una vez limpiando el móvil de la cantidad de imágenes que nos habíamos pasado de pantallazos para que ese vídeo quedase perfecto. Bien, hablando de, Academia Play, evidentemente estamos con Javier Rubio, tenemos que hablar de Academia Play, pero me gustaría hacerlo más extensivo, no solo en sí Academia Play. Academia Play es el síntoma, yo creo que un síntoma de 2,5 millones de suscriptores de algo que lleva ya unos cuantos años, que ya está presente entre nosotros, por lo menos en nuestra lengua, en el español, y es cómo la divulgación histórica ha pasado de una manera definitiva a Internet. Es decir, se siguen vendiendo libros, pero las revistas de divulgación apenas quedan ya, y las que hay tienen tiradas muy cortitas. En esencia, se hace por Internet. Sobre todo por canales como el podcasting, es decir, la radio online, esto mismo que estamos aquí ahora mismo, y YouTube. Vosotros fuisteis unos pioneros. ¿Cómo lo pudisteis hacer? ¿Cómo lo visteis venir o...? Pues la verdad es que esto no es, ya te he dicho que no es algo planificado, esto fue surgiendo. Yo no había hecho antes un estudio de mercado de qué es lo que había, cuál era la oferta. Yo esto me lo he ido encontrando luego y luego lo he podido analizar con el tiempo, el mercado editorial que hay. Luego hemos escrito libros, he visto también cómo es cuando te hablo de mercado editorial, antes te decía de revistas, pero también libros. Yo antes no sabía muy bien qué había. Yo ten en cuenta que yo no he estudiado la carrera de historia, yo soy arquitecto, yo soy autodidacta completamente. Bueno, me matriculé por la UNED y aprobé alguna asignatura en la carrera de historia, pero a día de hoy lo tengo abandonado porque no tengo tiempo. Pero yo no sabía cómo era el mundo de la historia. Luego me he encontrado ya, pues he conocido historiadores, me he encontrado en redes sociales a estudiantes de historia, sé cómo piensan, esto lo he ido conociendo con el tiempo, pero al principio no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo. Tú sí lo sabías mejor porque tú has estudiado la carrera de historia, pero yo me dedico al periodismo toda la vida. Lo que sí sé es lo que es la divulgación histórica, porque llevo haciéndola toda mi vida adulta, vamos. Sí. Desde que terminé la carrera, aunque yo me dedicase al periodismo, sí había escrito algunos libros de divulgación, artículos de divulgación un montón, y por lo tanto he leído muchísimos libros. Sí. A todos los grandes divulgadores los conozco, entre otras cosas porque me inspiro en ellos, ¿no? Lo que no supe, no sé, quizá ver al principio, aunque luego me metí de ello de lleno, fue como todo iba a pasar directamente a Internet. Y esto ha ayudado mucho el hecho de que el consumo sea a la carta, que seamos muchos los divulgadores, y espero que vengan muchos más, y que el consumo sea a la carta, es decir, que uno no espere a que se lo den, sino que vaya a buscarlo. Y claro, tiene que tener material de todo. Sí, y de hecho hay muy buen material en YouTube, tanto en YouTube como en iVoox, encuentras muy buenos podcasts, y la gente, es verdad que ahora pues la gente va a buscar el contenido. Antes pues las televisiones, las radios, tú a lo mejor conocías algún programa y lo sintonizabas la radio y decías, oye, que a las 12 de la noche ponen este programa de historia que me gusta, y vas a por él. Pero es que lo bueno de ahora es que vas en el momento que te da la gana. Puedes estar en el gimnasio, en la cinta, y te estás escuchando un podcast. Puedes estar en el coche de viaje yendo al trabajo y te escuchas un podcast. Vas a los temas que te gustan, vas seleccionando, te vas haciendo tus listas, y bueno, esto es un tema que ha cambiado muchísimo. De hecho, lo hablábamos antes, el tema de las frecuencias de la radio. Si no estás en una frecuencia, no existes en el mundo. Ahora, lo bueno es que los mejores son los que acaban llegando, y a mí me parece muy bueno esto, que es algo muy meritocrático. Los buenos, al final, esto es un filtrado. Hay mucha gente corriendo en la línea de salida, pero no son los 8 corredores de los 100 metros lisos, sino que tú pones a correr a todo el mundo. Y si te gusta, y si eres bueno, acaba filtrándose, y lo bueno acaba llegando, y esos programas acaban teniendo éxito. Bueno, en el caso de la contrahistoria, como ya sabemos, este programa es exclusivo de Internet, no se puede escuchar en ninguna emisora de radio, y lo mismo con Academia Play, que solo se puede ver a través de YouTube
YouTube, bueno, y la televisión venezolana pública, que por lo visto os piratea los programas, ¿no? Sí. Es algo muy curioso que nos hemos encontrado recientemente. Me escribió un venezolano por Instagram y me dijo, oye, que están poniendo vuestros vídeos en la televisión chavista, en la televisión de Maduro, en un canal que ahora no, creo que se llama Vive, el canal. Y digo, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero habrán puesto algún vídeo en concreto? Y dice, no, me enseñó en pantallazos y en la programación me venía a las 12, todas las semanas, Academia Play, un programa que se llama Academia Play. Y han cogido directamente nuestros programas, se los han descargado y los están poniendo, los están emitiendo todas las semanas. Me imagino que algunos no. O sea, yo creo que los de la emancipación de Hispanoamérica, en el que Bolívar no queda como un auténtico héroe de la nación, esos no creo. Y el de la leyenda negra que le damos un capón a Chávez, tampoco creo que lo hayan emitido, pero los demás los están emitiendo y me dicen, bueno, pero harás algo, pondrás una queja, una denuncia. Y digo, ¿a quién? ¿Qué hago? Me a Venezuela, me busco un abogado para perderlo. No, es imposible. Además es que me he enterado también que a Disney y a Amazon les ha sucedido lo mismo, que están descargándose películas de Disney y de Marvel, la última serie que hicieron, no me acuerdo del nombre, pero que es una serie muy reciente, que solo la puedes ver en Disney Plus. Pues estos tíos se la han descargado y la están emitiendo también en su televisión, los cachondos. Digo, si los abogados de Disney no pueden hacer nada, voy a hacer yo, que soy que no me conoce nadie, no tengo el poder y el músculo económico que tiene Disney, macho. Es que es imposible. No, aquello fue cuando me lo contaste, no me lo podía creer, pero claro, luego lo pensé fríamente y dije, vamos a ver, les da todo igual. Está todo igual. Si es que es la ley, Maduro es la ley. Ahí claro. Es que no hay separación de poderes, no hay nada. Si dices algo, pues te van a decir, es usted un capitalista opresor, no sé qué, no sé cuánto será, pero que capitalista opresor, pero el vídeo es mío. Hay muchas veces, no sé si te ha ocurrido a ti también, cuando empezamos, nos abrimos el Patreon y damos algún contenido, pero muy poca cosa, que simplemente lo adelantábamos a los Patreons, porque tú haces contenido exclusivo para tus patronos y miembros del canal de YouTube. No, nosotros simplemente adelantábamos el contenido y lo podían ver antes. Bueno, y veía quejas de gente que decía, es que la educación debe ser gratuita. Digo, o sea, yo tengo que trabajar gratis para todo el mundo. O sea, tengo que... Digo, no lo estás entendiendo cómo funciona esto. La educación no tiene que ser gratuita. A lo mejor la educación pública sí, pero los profesores y los divulgadores y los que hacen contenido tienen que cobrar por lo que hacen. Bueno, son los que confunden lo público con lo gratuito, es decir, dicen esto como yo no lo estoy pagando en el hospital, ¿no? El médico que te presta el servicio, la enfermera y tal, sí que están cobrando y tienen que comer y además hay que comprar las máquinas, mantener los hospitales, etcétera, el oxígeno y todas estas cosas. Y nosotros no recibimos ninguna subvención, ni la queremos, tampoco la hemos pedido, porque sabes que pedir una subvención al final te ata y te esclaviza. Esto es mucho mejor ir a tu bola, no pedir subvenciones, porque no tienes que decirle nada a nadie ni nadie te pide nada. O sea que tú puedes hacer la programación que quieras y no te debes a nadie más que a tu audiencia. Y en España nunca nos ha pedido ninguna emisora de televisión, qué cuidado, que hay canales de televisión, os ha pedido, no sé, que produzcáis algo, una serie o algo así. Bueno, lo único que me pidió Televisión Española durante la pandemia, no sé, todo el mundo se volvió un poco loco con la pandemia y quisimos como cambiar el mundo, los youtubers empezaron a hacer como vídeos distintos, no sé, la gente se volvió un poco loca y bueno, como los niños ya no iban a clase porque tenían que estar en sus casas y no podían ir al colegio, cuando se suspendieron los colegios nos pidió Televisión Española que si podíamos ceder nuestro contenido, se lo pidió a varios youtubers, nuestro contenido y ponerlo gratuito, y en Clan y en La 2 durante toda la mañana andaban proyectando, no sé si lo viste, vídeos de YouTube. Y entre ellos estaban vídeos de Academia Play. Pero fueron días raros, ¿no? Cedidos gratuitamente. Bueno, eso... Vamos, que no trabajaste. Una acción noble, no, pero nadie nos... Para ello. No. Bueno, luego hay otra cosa en la divulgación histórica en general, que es de lo que estamos hablando en definitiva, utilizando la Academia Play como ese síntoma que os decía antes. Y es decía Ancho Traverso que la historia, bueno, tiene un libro que se llama así, la historia como campo de batalla. Bien, la divulgación histórica también es un campo de batalla, y menudo campo de batalla. Menudo. Eso es algo que yo desconocía completamente. Tú a lo mejor en la universidad ya sabías cómo eran los estudiantes de historia, de cómo pensaban, pero vamos, yo es algo que me encontré y no daba crédito, de verdad, que te lo digo, no daba crédito. Nosotros, el primer libro que lanzamos, bueno, el canal de Academia Play, todo el mundo me felicitaba. No había críticas, más allá de algún loco y tal, pero bueno, gustaba mucho a todo el mundo. Sacamos el primer libro, la historia como nunca antes te la habían contado, historia universal.
No hubo ningún problema. Libro ilustrado. Luego, un libro ilustrado. Muy amable de leer, ideal si tenéis niños. Sí, ideal ese es para, un libro infantil, para regalar, creo, sí. para, bueno, infantil, Bueno, para un para todos, chico de 10 años sí. es estupendo porque tiene una historia universal en dibujitos, bien hecha, graciosa. Los Sí. dibujos además tienen mucho carácter, son muy amables de ver. Bien, y está hecho, ni siquiera es un formato normal. No, es un formato tipo, cuadrado, tipo 19, sábana, ¿no? 19 centímetros por... No, 29 centímetros por 29 centímetros. Es un libro grande. Y ahí bueno, es empezó un la libro... guerra. No, ese funcionó muy bien. Sacamos el segundo El segundo libro, es donde que empezó tiene la el guerra, mismo sí. formato, pero en vez de historia como nunca antes te la habían contado, era historia de España, como nunca antes te la habían contado. Entonces ya entramos ahí con España. Entonces ya... Nos salieron... Lo primero que nos hizo el Confidencial, un artículo bueno, que quería demostrar que Academia Play, después de haber publicado ese libro de España y que nos habían hecho algún pantallazo que otro, lo habían criticado en Twitter, un periodista quiso demostrar que nosotros éramos conservadores y que éramos, no lo decía así, pero bueno, que éramos un poco imperiófilos, franquistas, ya sabes, que ponían nuestro vídeo de la Inquisición. Básicamente venían a decir que es que a nosotros nos gustaba la Inquisición y que había que retomarlo, eso, algo así. No es que no se sabía muy bien qué quería decir. Buscaban las colaboraciones que habíamos hecho. Bueno, a ti te dijeron que eras un orgulloso liberal, pero también decían que eran conservadores Pedro Insua o Antonio Escotado porque habíamos colaborado con ellos. Pero hombre, este tío no se entera muy bien quién es Pedro Insua, quién es Antonio Escotado. Era una locura. Luego decían que no, hablaron con varios expertos. A mí también me llamaron, y estuve 3 horas hablando con ellos. No pusieron nada de lo que yo les dije. Bueno, yo ya me olía algo cuando me llamaron porque me sometieron a un 3er grado con preguntas rarísimas sobre España y tal. Pero luego habían contratado con otros 2 expertos, bueno, expertos entre comillas, porque eran historiadores recién salidos de la carrera, tuiteros básicamente, que decían, pues sacaban peros algo de la leyenda negra, algo de la Inquisición, decían que la palabra imperio español estaba en desuso, que eso ya no lo usaba ningún historiador. ¿Qué me estás contando? Eso no es verdad. Y bueno, ahí empezó la guerra. Los comentarios de ese artículo del Confidencial son muy positivos para Academia Play, pero luego nos empezaron a hacer vídeos, empezaron en Twitter a insultarnos, se hizo ahí como una comandita de estudiantes de historia y de historiadores que bueno, pues cojeaban de un palo y a nosotros nos achacaban que cojeábamos de otro, y entonces que nosotros pues que veíamos, no sabíamos interpretar la historia, que yo no era historiador, aunque colaborásemos con historiadores, que yo no podía estar ahí porque no era historiador, que no me enteraba de qué iba la cosa, que teníamos un sesgo muy marcado. Bueno, ya sabes, pamplinas y bueno, por ejemplo, en el vídeo que colaboramos contigo de las Navas de Tolosa, Esa que fue tenía mundial, reminiscencias, cosas que era franquista, Era básicamente. franquista, sí, una batalla del año 1212, pero sí, bueno, sí, franquista, ya por se lo de sabe. los 100.000 cruzados ultramontanos que... Pero es que eso está en las fuentes. Eso está en las fuentes y además desertaron. Todos estuvieron reunidos en Toledo y después de unas correrías en el castillo de Malagón y tal, pues al final se fueron y desertaron la mayoría de ultramontanos. Es lo que dicen las fuentes. De hecho, las fuentes no llegan a aclarar qué número de participantes hubo en la batalla. Te habla de los caballeros navarros, pero no te habla del grueso del ejército cristiano, y en el vídeo que hicimos tampoco lo dice, pero bueno, ya da igual. Los 100.000 cristianos de las Navas de Tolosa, tal, estos no tienen ni puta idea, tal. Como los 100.000 del ejército San Luis. Bueno, empezaron a decir disparates, estos nacionalcatólicos, franquistas, tal, están haciendo el discurso de Franco, de la historia de Franco y la historiografía de Franco. ¿Te acuerdas que hicimos un debate? Lo recuerdo, sí. ¿Qué historiografía franquista? En el franquismo no hubo una escuela historiográfica propiamente. Lo que les viene a explicar es eso, que no existe la historiografía franquista, que en tiempos de Franco la historia o la historiografía era heredera de la anterior, de lo que había de lo que había en la República, de lo que había en la dictadura primavera, la Restauración, pues Modesto Lafuente, Menéndez Pidal, era un poco esa manera de hacer historia, que bueno, el himno de Riego tiene alusiones al Cid, o sea, muy decimonónica, muy de la héroes patrios, sí, tal, de la época de la construcción nacional y tal. Sí. No, es más, vine a decirles, si mal no recuerdo, porque esto fue hace ya un año aproximadamente, que la crítica al franquismo empieza en el mismo franquismo, la crítica historiográfica. Sí, y bueno, los historiadores del franquismo y historiadores
de todo tipo. Bueno, pues tienes a Sánchez Albornoz en el exilio, presidente de la Segunda República en el exilio, hablando de la Reconquista, cosa que palabra que ahora mismo está como prohibida porque tiene reminiscencias de esa época que no se puede hablar, pero bueno. A mí me llamó la atención, si te soy sincero, toda esa escandalera que se armó porque se trataba de un vídeo inocente, con idea casi de formar a escolares. Yo con esa idea lo redacté. Voy a explicarle la batalla de las Navas de Tolosa a un chico de 12 a 14 años. Tengo que ser muy sintético, tengo que evitar complicaciones, tengo que dejar claros cuáles fueron los bandos y cuál fue el recorrido del ejército cristiano y cómo fue un poco la batalla por encima. Nada más. Con la idea de que ese chico que tiene ahora 13 o 14 años se le quede en la cabeza qué fue la batalla de las Navas de Tolosa y lo importante que supuso que existiese, porque marca un antes y un después en la Reconquista. Nada más. Nada más, es un vídeo magnífico. Y ese vídeo, de hecho, yo se lo he puesto a medievalistas famosos, historiadores que conocen bien el periodo. Alguno incluso ha escrito un libro sobre las Navas de Tolosa y les ha gustado mucho. Y digo nombres, como David Porrinas, Martín Alvira Cabrer, José Sotochica. Dijo José Sotochica, escuchó ese vídeo y dijo que era una cosa muy bien hecha, muy divulgativa. Con esa idea, porque a mí me empezaron a marear también con aquello, diciendo que tenía que haber puesto fuentes, poco menos que pies de página. Caballero, es un vídeo divulgativo que dura 10 minutos, no se puede hilar más fino, es imposible hilar más fino. Bueno, si alguien quiere fuentes, yo sé, claro, yo le puedo recomendar bibliografía sobre las Navas, pero bueno, que tampoco pero que no podemos cada vez que dices algo decir, espero que os lo voy a explicar, ¿no? Porque entonces el vídeo no duraría 10 minutos, duraría hora y media. No, esto no es una tesis universitaria. Es que la divulgación es una cosa y el academicismo es otra. O sea, los vídeos o los podcasts de historia, tú no puedes estar parándolos cada 2x3 y como dice el historiador tal, como dice Martín Alvira Cabrer, como dice Francisco Fitz, como dice tal, no es que no interesa en ese momento. Rompes el relato. Y si rompes el relato, la gente se dispersa y no has conseguido tu objetivo. Sí. Y el objetivo de divulgar es, lo dice la palabra, divulgar, trasladar al vulgo, al pueblo. Sí. Es decir, a gente que en principio no le gusta la historia, no está interesado en ella, bueno, pues que se interese al menos durante 10 minutos y conozca un episodio. O que esté interesado, pero tampoco quiera profundizar. No es una tesis doctoral, no es un trabajo académico, es una cosa ligera, porque además te puede gustar la historia y conoces muy bien un periodo, pero sobre otro no conoces nada y bueno, te interesa a lo mejor, incluso hay muchos historiadores escucharán tu programa porque a lo mejor son especialistas en un periodo, pero profesores. Pero a lo mejor sobre historia contemporánea no saben mucho, entonces saben nociones generales, pero les interesa mucho cuando tú te haces un vídeo como hiciste el otro día, el de Afganistán, el gran juego de Asia, pues es un tema que a lo mejor no es muy conocido para alguien que es un medievalista y está todo el día a lo mejor estudiando la figura de Carlomagno. Bueno, pues para un experto en el Imperio Británico evidentemente me quedé corto y faltaron muchas cosas. Ahora, para alguien que sea un simple aficionado a la historia, no sé, estoy hablando medieval, de un historiador, pues de así había oído algo, pero me lo ha ampliado y me ha puesto tal, claro. Bien, esa es mi intención y creo que la de todos los divulgadores, cada uno en la medida de sus capacidades y de la facilidad que tenga para hacerlo, ¿no? Pero vamos, que la divulgación es necesaria. La idea esa es que no, es la universidad, es el académico el que tiene que transmitir conocimiento al pueblo. Bien, el pueblo probablemente le dé la espalda. Necesitas Pero incluso los académicos ya se están dando cuenta de que la divulgación es fundamental. Hay académicos como Enrique Moradiellos que han colaborado con nosotros, con Academia Play, nos hizo un vídeo sobre el franquismo y supo bajar al público joven, al público que no está tan versado en cuestiones historiográficas del franquismo, y él tiene unos libros muy sesudos, los Moradiellos, yo me he enfrentado a sus libros, son libros llenos de información y es un tipo que hace muy bien las cosas y que es un primera espada, espada, un académico, catedrático de historia contemporánea, pero sabe también que no todo el mundo no puede escribir libros. Para todo el mundo no tiene el mismo nivel. Esos libros los escribe principalmente para historiadores o para gente que quiera abordar el franquismo a un nivel, un nivel que no es el nivel que quiere alguien que quiere una píldora y que no supo muy bien qué es el franquismo, alguien a lo mejor de Hispanoamérica, de México, que oye, le suena Franco, pero quiere saber qué es el franquismo. Bueno, pues eso lo supo hacer, ese ejercicio de sintetizarlo, lo supo hacer muy bien Enrique Moradiellos.
Y lo han hecho otros académicos y otros prestigiosos historiadores como catedráticos, como Fernando García Cortázar, tienen libros divulgativos fantásticos. Manuel Fernández Álvarez. La historia de España de Cortázar es, no sé, pero como historia de España completa es de las más vendidas desde hace 30 años. Sí, luego conoces una que tiene unos dibujos de Julius, una muy pequeñita, de Manuel Fernández Álvarez. Está muy bien, está escrita para niños y bueno, pues algunos catedráticos no están como muchas veces pensamos en esa torre de marfil mirándonos desde arriba con soberbia. No, saben bajar al nivel divulgativo y muchos están dispuestos. Enrique Moradillos lo hizo, pero incluso la Real Academia de la Historia confió en nosotros y hicimos un vídeo divulgativo sobre la historia de la Real Academia de la Historia. Yo me reuní con Carmen Iglesias, con Enrique Moradillos y con varios académicos y se dieron cuenta de que las posibilidades que tenía Academia Play y el formato divulgativo más ligero, pues tenía muchas posibilidades que a ellos les interesaba también. Bueno, ahí me dirigía precisamente a la Real Academia de la Historia, que os había hecho un encargo. La Real Academia de la Historia la preside Carmen Iglesias, una mujer encantadora, una historiadora ilustrísima. Tiene algunos de los libros más deliciosos que se han escrito en los últimos 20 años. De hecho, uno de los lemas que yo tengo, al menos uno que tengo en mi cuenta de correo, que es no siempre lo peor es cierto, es un libro suyo que me encantó, creo que es del año 2006 o 2007, que habla precisamente de historia de España y que trata, sin abordar y meterse en el tema de la leyenda negra, de combatir al menos ese pesimismo general que hay entre los españoles y los hispanos, por extensión, de somos muy malos y todo lo hemos hecho mal. Por eso Carmen Iglesias lo titula No siempre lo peor es cierto. De hecho, rara vez lo peor es cierto. A veces. Ya está. Bien, tratar ciertas partes de la historia de España concretamente, ya sabes a lo que te expones, son campos de minas. Lo vimos, yo esperaba que iba a ser el franquismo, pero claro, me encontré con que Las Navas de Tolosa se había convertido en un campo de batalla 800 años después. Sí, todo lo que sea relacionado con la Reconquista. Todo lo que sea relacionado ya con la historia de España. Con la historia de España, sí. Digas lo que digas. Es una cosa que es fascinante. A mí, yo estudié historia en los años 90. Siempre ha sido un campo de batalla, también lo era en los años 90, pero no hasta los extremos que ha llegado en estos últimos años. Que casi cualquier tema tienes que al final, para evitar problemas, hablar, pues qué sé yo, de los aqueménidas, de la guerra de los 100 años, eso no hay problema, del emperador Heraclio y de cosas así. Sí. Pero en el momento en que te metas en España en temas de historia del siglo XX, casi cualquiera, eso es un puro campo de minas. Ciertas épocas del siglo XX, le hace la Guerra Civil Española, por ejemplo, es directamente te van a volar las piernas, los brazos, digas lo que digas y como lo digas. Sí, al final yo creo que solo se salvan los celtas, los íberos y poco más. Y con eso porque también los politizan. Porque los visigodos también estás ahí hablando del nacimiento de España, esos fachas, cuando hablas de la Reconquista es que estás odiando el Islam, eres islamófilo y bueno, si hablas de Al-Ándalus también te salvas. Y si hablas bien de Al-Ándalus, haces loas al-Ándalus. Claro, si haces loas al-Ándalus. Sí, loas al-Ándalus. De la conquista romana, bueno, a lo mejor ahí puedes hablar ciertas cosas, pero ya luego te metes en los reyes católicos, la construcción nacional, bueno, eso es facha. También Felipe II, por supuesto, Carlos V, los Austrias, eso no, porque es la época del imperio, eso nada, eres imperiófilo, eres rocabareísta, estás hablando de la leyenda negra, la conquista ni se te ocurra, Hernán Cortés, bueno, prohibidísimo, pero luego, no sé, bueno, Felipe V, bueno, ahí ya te metes en el tema del nacionalismo, ahí te pueden atacar si hablas de Felipe V y de la guerra de sucesión. Lo que toques, toques, hablas de la guerra de la independencia y te dicen que es que lo expliques como lo expliques, aunque vayas al relato más sencillo, la narración más en sentido estricto cronológica, te van a buscar problemas. Sí, todos son algunos problemas. Diciendo que es que si hubieran entrado los franceses no hubiera habido problemas y seríamos un país moderno, como si fuéramos un país antiguo, ¿no? Sí. Los otros del otro lado. En fin, es una auténtica locura. Sí, así que yo le recomiendo a quien se quiera abrir un canal de YouTube o un podcast de historia de España, para que no tenga problemas, que hable de los celtas y de los íberos. Y aún así encontrará problemas también. Sí, si alguien se pretende abrir un programa de radio de historia o abrir un canal, lo primero que se compre es una buena armadura, de esas que tienen expuestas en el Alcázar de Segovia, porque le va a hacer falta con casco integral, a ser posible, porque le van a caer seguro. Pero de cualquier manera, si te fijas una cosa, Javier, si vas a las librerías y la divulgación histórica es superventas, junto de lo que es no ficción, es lo que más se vende, la divulgación histórica.
Tienes novelas, ficción, bueno, por supuesto novelas históricas, y luego si te vas a no ficción, lo que tiene más novedades, lo que tiene cifras de ventas más altas, por lo general es la divulgación histórica. Bien, vemos que los autores principales, probablemente el que más vende en España, que es Slava Galán, no es precisamente políticamente correcto. No habla como ve las cosas, las divulga de una manera magistral a mi juicio, con mucho chascarrillo, gracia, con gran erudición por otro lado, emplea de manera sistemática el humor, lo cual es muy bueno. Eso Cualquier muy bueno, cosa que expliques con humor siempre será mucho mejor recibida. Bien, al final va a resultar que la minoría son ellos. Sí, lo son, claro que lo son. Una minoría especialmente ruidosa. Sí, es muy ruidosa y bueno, pero no, son minoría. Además, nosotros nos damos cuenta, si tuviésemos un gran problema, Twitter es un estercolero y lo que ocurre en Twitter no es la vida real, y eso yo me he dado cuenta. Ni siquiera la vida real en la divulgación histórica. Porque es que no hay más que ir a nuestros vídeos y ves el porcentaje de likes y de dislikes y es abrumadoramente superior el de likes. O sea, tienen porcentajes de 98, 99%, algún vídeo más polémico puede bajar al 80%, pero bueno, en definitiva gustan mucho nuestros vídeos. Y gustan mucho los libros de Slava Galán, se venden muchísimo. Se venden muchas ediciones, los tenemos, caray, los de Planeta, que es quien la casa que lo edita. Te los venden en paquetes, como si fueran, como si fueran. Es que son maravillosos los libros de Slava Galán. Masivo, ¿no? Y hay alguna cosa que yo puedo estar en desacuerdo con alguna cosa que dice sobre el clero, Slava Galán, bueno, o algún chascarrillo que no me hace gracia, tal. Pero bueno, es muy bueno. Bueno, no es un historiador, es un divulgador. Sabe mucho de historia, mucho más de lo que la gente que le critica se cree. Sabe mucho de historia, incluso ha hecho investigaciones históricas. Me han contado historiadores que conozco yo que Slava Galán ha hecho investigación histórica. Él es medievalista, él es medievalista. Y él es un tío que bucea también en las fuentes primarias, ¿eh? No coge libros de fuentes secundarias y hace refritos. No, para nada. Él investiga también. Slava Galán es de formación filólogo inglés, así que entiendo que hablará un inglés excepcional, pero luego su especialidad, digamos, en la historia es la historia medieval. Tema de templarios y todas estas cosas, lo conoce al máximo. A mí que la historia medieval nunca me interesó demasiado, sí, a pesar de todo, yo os he hecho un montón de contrahistorias de historia medieval. A mí la contrahistoria me sirve, entre otras cosas, para refrescar épocas de la historia que no tenía muy estudiadas o que tenía medio olvidadas, pero como tengo que preparar el programa, pues me las vuelvo a leer y a preparar, ¿no? Si yo actuase por gusto, solo haría historia contemporánea, que es realmente la que conozco a fondo, y de hecho mis programas de historia contemporánea son más largos, porque conozco más detalles. Y tenemos más información también sobre la historia contemporánea. Yo que soy adicto a los hechos, claro, a los hechos documentados, tengo muchísima información. En la historia medieval, cuanto más te alejas del presente, empiezas a tener ese problema de que tienes periodos sobre lo que no tienes casi nada. Andas como en la prehistoria, que tienes que hacer hipótesis tras hipótesis. Esa es la razón por la que odio la prehistoria, ¿no? Tienes que andar formulando hipótesis, haciendo conjeturas continuamente. Pero bueno, que lo que vemos en las librerías, lo que se puede encontrar en una de las librerías, en breve estará mi libro, de la contrahistoria de España, es autores que son divulgadores honrados, que tratan una época, dirás, ¿tienen sesgo? Al fin de cuentas todos tenemos sesgo. A ver, te dicen, es que lo has llamado contrahistoria de España. Bueno, ¿cómo querías que lo llamase? ¿No? Contrahistoria del Estado español. Permítame, y perdona a todos por la expresión, pero eso es una gilipollez, porque el Estado español es el armatoste administrativo del Estado. Sí, es una chorrada. Lo de hacer la historia de los cuando ministerios. Te viene algún idiota que te dice, es que no puedes decir España en el siglo XVI, ¿cómo que no? Vete a las fuentes primarias. Es que claro que existe España en el siglo XVI y mucho antes, en la Edad Media, sino que se lean a Maraval el concepto de España en la Edad Media. Otra cosa es que el siglo XIX... Pero es que aún con todas, Javier, es como si te dicen, no puedes decir Imperio Bizantino porque ellos se llamaban romanos. Pero la convención es que se les llama bizantinos. Sí. Justiniano era un emperador bizantino. Seguramente si viajásemos al pasado, al siglo VI, y le dijésemos, Majestad, ¿es usted bizantino? Te mandaba a ahorcar, no sabría lo que estabas diciendo. Bueno, lo consideraría un insulto, porque Bizancio era la capital. No, soy mucho más que de Bizancio, ¿no? Soy el rey de Roma. Sí. Pero bueno, desde el siglo XIX a los romanos orientales se les conoce como bizantinos. Bien, aunque España no se hubiese pronunciado jamás hasta el siglo XVIII,
podríamos seguir hablando de... Podríamos, sí. Pero es que además existía de manera y era muy convencional. común. Y tú le preguntabas a Cervantes qué eres y te dirías soy español y no pasaba nada. Es que existía la palabra España. Bueno, o sea pues no. ya solo con decir utilizar esa palabra ya te empiezan con lo del sesgo, que a mí es una cosa que me tiene completamente fascinado. Es que tienes sesgo. Bueno, todos tenemos un cierto sesgo, ellos, claro. Ellos no lo tienen, ¿acaso? Bueno, pero ten en Y cuenta... además no lo ocultan. No, o sea, no lo ocultan sus ideas políticas, que además son muy marcadas. Yo cuando hago historia intento no politizarlo, es que me da igual, es que si tengo que hablar mal de Felipe II me da exactamente igual. Claro, o sea, yo cuento la historia, intento contarla de una manera honesta, tal como fue. Un tipo que vivió hace 400 y pico años, ¿qué vas a decir? Sí, pero obviamente cada uno le da un enfoque, pero vamos, que no intento apuntalar ninguna ideología en los programas que hacemos, no intento hacer eso. Esto, si nos lo llevamos a Hispanoamérica, nos encontramos también que tiene sus propios agujeros negros, sus propias minas. Una de ellas es Simón Bolívar. Hicimos, Alberto Garín y yo, hace ya un tiempo, un especial sobre Simón Bolívar de la manera, y no hay más que conocer a Alberto para saberlo, más desapasionada posible. Somos nosotros, ni nos va ni nos viene. De aquello han pasado 200 años y además es que, bueno, que no podemos juzgar así ni convertirle en un héroe ni en un villano. Es lo que fui. Tratamos de hacer un recorrido, un perfil biográfico completo del personaje. A la mayor parte de la gente le gustó mucho, tanto en este lado como en el otro del Océano Atlántico, en Venezuela, en Colombia, los países, digamos, más bolivarianos. La antigua Nueva Granada, pues por lo general gustó bastante, en España también, pero se armó una escandalera, recuerdo, en el área de comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, que tuve que intervenir. Unos insultos, unas amenazas, un tal que dije, bueno, es que pero estabas hablando sobre el héroe nacional y se ha hecho una construcción nacional con Bolívar en los países bolivarianos que no saben exactamente quién fue Bolívar. Y claro, a lo mejor se sorprendieron mucho, yo no escuché ese programa, pero se sorprendieron mucho de muchas cosas que decía Bolívar o de lo que pensaba Bolívar. Pues un programa muy garinesco, muy analítico, muy tranquilo. Bueno, todas las contrahistorias son tranquilas y reposadas. Y cuando está Alberto, pues mucho más todavía, porque Alberto es de natural tranquilo, tratando de no herir los sentimientos de nadie, hablando de un personaje histórico que vivió hace 200 años, 200 exactos, y murió en 1830, y bueno, pues va a cerrar a 200 años de su muerte. Bien, cuya rueda ya no mueve molino alguno, o no debería, por lo menos. Claro, si te das cuenta que hay una república en Sudamérica que se llama República Bolivariana, claro, y que le tienen en todas partes. Es que se mueve, mucho mueve. Claro, es que ahí tenemos un campo de batalla, un campo de batalla que desde España políticos bolivarianos intentan apuntalar esa ideología precisamente falseando la figura de Bolívar. Un campo de batalla que no se percibe desde España, pero claro, ahí está muy presente. Otro caso parecido es Argentina con Perón, aunque ese es más reciente, ese todavía, pero murió hace medio siglo y bueno, la cosa está más cercana, pero tienes exactamente el mismo problema. O a la inversa, Andrés Manuel López Obrador con Hernán Cortés. Sí, pero bueno, vilipendiando su figura y diciendo auténticas locuras y ahí barbaridades. En Hispanoamérica lo que tienes es el problema del indigenismo, ¿no? Que básicamente es un capricho intelectual de las élites criollas, en esencia, en líneas generales, pero bueno, que lo van de vez en cuando excitando para que esas mismas élites criollas puedan seguir buscando. Claro, les da rédito electoral y entonces pues, se dedican a remover la historia y a... Y entonces vas encontrando esas... Claro, la historia de Hispanoamérica está llena de minas, muchas más de las que yo pensaba. La guerra de la Triple Alianza, que ocurrió en el siglo XIX, que involucró a Paraguay, bueno, a Paraguay lo dejó arrasado, estuvo Argentina, estuvo Brasil también, bien... hizo un programa sobre ello y lo mismo, se armó la de San Quintín. Sí, eso causa furor, ese tema. Nos está haciendo Garín ahora un guión sobre ello. 150 años de aquello. Sí. O sea que no somos los únicos sobre que las tenemos. Malvinas has hecho algo, porque eso también es un tema espinoso en Argentina. En las Malvinas no he entrado porque está muy reciente. De la misma manera que no he hecho nada sobre la transición española, que es de la misma época, pues vamos, un poco anterior, pero de hace 40 años. Vamos, yo más o menos me he quedado en unos 40 años vista. Precisamente, como diría Juan de Mariana, el autor de la primera historia de España, la historia de Rebus España, no pasé más adelante para no ofender a nadie, ¿no? Pues bueno, me quedaba ahí, pero seguro que... Acabarás haciéndolo, seguro. No lo sé, procuro evitar todo lo que vaya más allá del año 1975. Trato de evitarlo, porque ahí sí que ya todo es un campo de minas, eso ya es política. Pero antes de morir te lo harás. Bueno, no sé, supongo, fue una guerra corta, tampoco tiene mucho que contar, no sé que quieras profundizar muchísimo, pero vamos, que es donde ves que la divulgación se complica seriamente.
Y cuando lees cosas o escuchas cosas como si este historiador, pero es de los nuestros o es de los otros. Sí, es una La historia es de todos. Eso no debería ser. No hay de los nuestros y de los otros. La historia es lo que sucedió. Se trata de entender por qué sucedió. Ahí cabe la interpretación. Pero es que la divulgación no entra tanto en la interpretación. Entra en el relato de los hechos. Esto es lo que sucedió. Podemos interpretarlo. A partir de ahí se abre el debate historiográfico. La historia y los historiadores debaten. Es eso que me molesta soberanamente, que ciertos personajes históricos sean de una tendencia política. Porque tú te pones a hablar de Blas de Lezo y eres de derechas automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de izquierdas, los historiadores de izquierdas, no pueden abordar esa figura? Bueno, la guerra del asiento, ¿no? Pero es una figura fascinante, lugar, Blas de Lezo y ese periodo de la guerra del asiento es fascinante. Portobelo, Cartagena, todo lo que se produjo, el comercio, las Indias, los ingleses, el contrabando. Bueno, es una época maravillosa de estudiar. ¿Por qué no pueden estudiar y abordarlos sin prejuicios historiadores ese periodo sin que les digan que son de derechas? Es que es absurdo. Entre cierta historia, cierta izquierda, no historia, cierta izquierda, la izquierda marxista, evidentemente, piensa que el marxismo es esencialmente una teoría de la historia. ¿Vale? Es historicismo puro. Claro, estás con ciertos personajes y ciertos hechos, estás contradiciendo su teoría de la historia. Bien, yo no tengo ninguna teoría de la historia. De hecho, el historicismo me parece miserable en sí. No creo que el mundo ni el ser humano vaya a un punto determinado. No. Ni más, ni menos. Así lo he dicho, lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, si tener un sesgo es eso, pues bien, si tengo un sesgo no soy historicista. La historia es una lotería, no sabemos a dónde nos dirigimos, ni nadie tiene una bola de cristal, es imposible predecir. Muchos lo han intentado, pero es que no sabemos hacia dónde vamos. Es que un acontecimiento en una parte del mundo puede cambiar, poner de patas arriba. Y no hay leyes. No hay leyes. Esto no es como la gravedad de Newton. No vamos hacia ningún lado, no sabemos hacia dónde vamos. Imprevisible. Y lo digo muy a menudo, yo trato de saber, conocer, de manera documentada, a ser posible, lo que sucedió, cuándo sucedió, para entender por qué sucedió. Nada más. Eso es lo que me hizo a mí estudiar la carrera de historia y lo que me hizo, bueno, básicamente lo que me hizo interesarme por la historia siendo un niño. Saber qué había pasado antes de que yo viniese a este mundo. Y puedes hacer ciertas predicciones, pero al final no dejan de ser hipótesis. Yo procuro evitar las predicciones siempre, lo digo. No tengo una bola de cristal, ni la voy a tener jamás, ni me interesa. Quiero conocer el pasado y saber por qué. ¿Por qué nuestros antepasados hicieron esto y no lo otro? Bueno, pero cuando hablas en tus programas de la contracrónica, a veces hablas de temas actuales y siempre tiendes a hacer ciertas proyecciones. ¿Qué puede pasar? Sí, aviso. Esto es una pura hipótesis. Estoy especulando. Sí, ya está. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, mañana. Bueno, pues a lo tonto nos llevamos ahí casi una hora, Javier. Vamos a ir dando cierre ya a esta contrahistoria especial tematizada sobre la divulgación histórica y sobre Academia Play. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo traer a Javier a este programa porque, bueno, aparte de que yo colaboro mucho en su canal con Academia Play y en parte lo siento mío también, es un canal al que miro con mucho cariño. Aparte de eso es que no había encontrado ningún momento de que hiciésemos este programa. Total, hemos tenido que venir aquí a una sala en Hermigua que hace un calor que es del demonio porque no hay aire acondicionado. Está estupendamente, no hagáis ni caso. Estamos aquí a 30 grados. No, pero Hermigua es un pueblo precioso. Lo que pasa es que justo en esta sala no la tienen climatizada porque no estaba previsto que estuviésemos nosotros aquí. La de al lado sí está. Y ahora voy a dar una charla en la de al lado. Escucha, es que he cerrado la ventana. Sopla un airecito del mar muy rico. Pero la he cerrado porque si pasaba tráfico. Así los ruidos de los coches. Claro, hay que velar por el oído del pabellón auditivo de nuestros contraescuchas. Bueno, pues Fernando, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa porque para mí eres como un padrino y como un mentor, ciertamente, porque yo me he acercado mucho a ti porque yo aprendo muchísimo constantemente contigo. Entonces, para mí es un honor y un privilegio que me lleves aquí a tu programa después de tanto tiempo de amistad y de colaboración. Así que... Y además nos lo pasamos muy bien juntos, Javier. Llevamos 2 días juntos aquí y no hemos parado de hacernos bromas mutuas, ¿sí o no? Y ahora cuando dejemos el micrófono vamos a seguir diciendo chorrada tras chorrada. Así es lo que nos gusta. Bueno, pues con esto, queridos amigos, queridos contraescuchas, vamos a dar ya por terminada la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y no olvidéis una cosa, si no conocíais Academia Play antes de escuchar este programa, cosa que dudo muchísimo,
pues nada, no tenéis más que buscarlo. Academia Play tienen página web, por supuesto, pero lo suyo es que vayáis a su canal de YouTube, Academia Play, tal cual suena. Va separado, eso sí, y lo buscáis y a partir de ahí no os digo nada, pero lo más probable es que le dediquéis 1 o 2 horas a empalmar un vídeo tras otro, que es lo que me pasó a mí la primera vez. De esto hace ya unos cuantos años, y ojo que en aquel entonces no tenían ni una fracción de la producción que tienen ahora mismo disponible, y además que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Así que con Academia Play, espero que algunos ya lo habréis tecleado en el teléfono o en la pantalla del ordenador, lo tengáis delante. Con Academia Play me despido de todos vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.